En medio del escándalo de Rocha Moya, ¿dónde chingados está Andrés Manuel López Obrador? El presidente que hablaba todos los días, que opinaba de todo, hoy está extrañamente callado. El que prometió salir a defender a la patria frente a cualquier injerencia externa o ante un acoso político a Claudia Sheinbaum y la 4T, bueno, pues está callado. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella, si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí. Y su silencio no es casualidad, porque mientras estalla el escándalo de Rubén Rocha Moya y otros 9 narcopolíticos, el hombre que dominaba la narrativa nacional simplemente desapareció. Y en política, cuando alguien desaparece en medio de un escándalo mayúsculo, pues eso no es estrategia, es señal de un problema sumamente grave. Muestra de dicha gravedad y como mera ilustración, recordemos la mañanera del pasado miércoles 5 de mayo, que fue suspendida sin una causa y por primera vez en el sexenio. Antes solo se había suspendido por vacaciones de fin de año o por Semana Santa o en fechas como el 12 de diciembre. López Obrador solo la suspendió por un par de contagios de COVID que tuvo. Esta cancelación de la mañanera del 5 de mayo, pues muestra, desde mi punto de vista, que Sheinbaum ya no puede seguir jugando el papel de la payasa de las cachetadas ante la ola de acusaciones a los narcopolíticos de su partido. Hace cada vez más el ridículo. El silencio de López Obrador y la tentativa de Sheinbaum de distraer la discusión, tratando de que se hable más de la CIA en Chihuahua y menos de la narcopolítica de su partido, o bien que se hable de otros temas, como la gira de BTS en México. Les tengo una muy buena noticia para todo el Army de BTS y para todas las y los jóvenes de México. Exhibe cómo el caso de Rocha Moya no es cualquier cosa. Desnuda que no es solo una acusación sin pruebas de una oficinucha perdida en Nueva York. Exhibe que no es una narrativa opositora, no es un reportaje meramente incómodo, son señalamientos fuertes y concretos que vienen desde Estados Unidos acompañados de pruebas y con una narrativa creíble, una trayectoria y antecedentes que la hacen una acusación muy sólida en contra de estos 10 narcopolíticos. Y eso cambia todo, porque el discurso López Obradorista de yo tengo otros datos, nomás no funciona cuando el problema cruza la frontera. Well, we announced last week that there's been an indictment filed against the governor down in Mexico, out of the Southern District of New York. I think that that's something that we've done in the past, but we're certainly going to continue to do that. So could we see more indictments? Is that something that could be in the future? Sure, yes. I mean, we've already indicted multiple government officials out of Mexico, a judge recently as well, and so that's something that will continue. So one consequence of having a lot of the leaders of some of these cartels brought here over the past year. Aunque el gobierno mexicano intenta sin éxito minimizar las acusaciones estadounidenses contra los narcopolíticos vinculados al partido gobernante Morena, la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos menciona en unas 20 ocasiones que el control de las drogas en la frontera es una cuestión de guerra para Estados Unidos en la que empleará
todas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas disponibles. El documento refuerza la gravedad de las acusaciones. En él, el gobierno Trump utiliza un lenguaje de guerra que nunca antes, desde que comenzó a elaborarse el documento y publicarse específicamente en 1989 con la presidencia de George Bush padre, pues nunca se había utilizado tal lenguaje. En él, México, por buenas, malas o pésimas razones, está en el centro del fenómeno del narcotráfico. El propio documento identifica a México y a Sinaloa como los epicentros en el tráfico de fentanilo y de otras sustancias sintéticas que exige resultados concretos y medibles. Y advierte de acciones directas si no los hay. En el documento se define la autorización para el uso de la fuerza militar en el combate al narcotráfico, que es visto como una amenaza existencial para los Estados Unidos. Y por eso el gobierno Trump construye un cerco alrededor de México, declarando a los carteles como organizaciones terroristas y autorizando herramientas como intervenciones armadas, congelamiento de cuentas, decomiso de las mismas, aranceles comerciales, etcétera, todo un entramado que está cerrándose alrededor del pescuezo de la 4T. Este documento de estrategia de control de las drogas para Estados Unidos fue publicado incluso antes de que Trump amenazara con una intervención militar directa si México no actúa y que Washington hará el trabajo necesario para detener a los carteles. Land force, which is much easier, and you'll hear some complaints from some people in, like representatives from Mexico and other places, but if they're not going to do the job, we're going to do the job. Y aquí está el punto clave. López Obrador no puede controlar esta narrativa que viene desde Estados Unidos y cuando no puede controlarla, pues se cae. Y aquí es donde entra algo más profundo y delicado. Esto no es solo política, es psicología del poder. Expertos como Irving Yanis han explicado cómo los líderes reaccionan ante las crisis que destruyen su narrativa. Yanis explica cómo grupos cohesivos y de alto nivel toman decisiones irracionales, ineficaces o desastrosas debido a la presión por lograr la unanimidad y por su obediencia al líder, lo cual anula la evaluación crítica de alternativas. En esta teoría, el papel del líder es fundamental y a menudo el principal catalizador del fenómeno del fracaso de un grupo muy poderoso y cohesionado. ¿Le suena algo a usted a lo que estamos viendo en México? A mí sí. Yanis nació en 1918 y murió en 1990 y fue un influyente psicólogo social estadounidense reconocido mundialmente por desarrollar la teoría del pensamiento grupal Grounding. Su trabajo se centró precisamente en cómo los grupos altamente cohesionados alrededor de un líder pueden tomar decisiones catastróficas debido a la presión por mantener la armonía y el consenso, ignorando alternativas realistas y críticas constructivas. Y también enfocando cómo los grupos suelen limitar sus propias opiniones para alinearse con el líder, temiendo contradecirles o parecer desleales. Y lo que vemos encaja perfecto. López Obrador construyó su imagen en una idea. Nosotros no somos como los de antes. Pero el escándalo apunta precisamente justo a lo contrario.
y nos recuerda cómo López Obrador defendió muchas veces a Rocha Moya mientras negaba todas las acusaciones en contra del narcogobernador. Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha, toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa. Y entonces, en esta teoría del pensamiento grupal, ¿qué hace el líder? Pues simplemente no enfrenta la contradicción, sino que la evita. Por eso el silencio de López Obrador y su escondite en Palenque. Mientras tanto, psicólogos como Philip Zimbardo, famoso por su célebre experimento de la cárcel de Stanford y también por el llamado efecto Lucifer, explica que el poder prolongado genera una identificación total entre el líder y su proyecto. Y en tal sentido, López Obrador no solo gobernaba a Morena y a México. López Obrador es el proyecto. abrazos, no balazos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Miren, pañuelito blanco. No, ¿cómo voy a dejar a un anciano respetable? Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Lo voy a seguir así diciendo. Abrazos, no balazos. Y si el proyecto se mancha, su imagen histórica y su futuro también. Y entonces el líder se protege, se esconde. Es la estrategia clásica de dejar que otros se quemen o perezcan a la intemperie. Esto es simple cálculo frío, porque mientras él guarda silencio, otros funcionarios dan la cara, especialmente Claudia Sheinbaum, que una y otra vez demuestra ser una nulidad para comunicar. La presidenta está en un terrible dilema. O entrega a Rocha o va a haber invasión. Bueno, cálmense, tranquilos. Sí, por favor. Con ello se busca que el escándalo se disperse para que el costo político se dilute. Es una vieja táctica. El líder no baja a apagar el incendio, deja que otros lo intenten apagar. Y aquí viene lo más importante. Durante años, López Obrador hizo exactamente lo contrario. Hablaba a diario, señalaba a todos, acusaba a todo el mundo e imponía su agenda mediática. Que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, pues que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan, mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Pero no es que no sepa. Era omnipresente. En contraste, hoy hay silencio total de su parte. Y eso no es coherencia, eso es miedo político. Porque cuando todo tu poder depende del discurso y ya no puedes sostenerlo, pues te quedas sin tu principal herramienta.
Tal vez parte del silencio actual de López Obrador puede explicarse por qué él es el orquestador de la respuesta del gobierno mexicano. Y como sabemos, no se puede repicar y andar en la procesión. Pero esto ya no es solo Rocha Moya. Esto compromete el legado completo de López Obrador, legado que está en juego. Su proyecto se vendió como moralmente superior, incorruptible, distinto al pasado, y hoy tal relato está bajo ataque y cuestionamiento. Un ataque que no viene de la oposición, sino de hechos que no puede controlar López Obrador. Y eso es lo más peligroso para cualquier líder, perder el control del relato. Hoy, tras bambalinas, López Obrador debe defender su legado por su propio futuro y por el miedo de que sus hijos queden manchados. Ya es un secreto a voces de que los hijos tanto de Rubén Rocha Moya como los de López Obrador están muy implicados en el narcoescándalo actual y que todos ellos recibían cuantiosos recursos de los narcocarteles que les permitían a unos y a otros iniciar sus carreras empresariales y pagar sus ostentosos estilos de vida y también financiar campañas y partidos que hoy son parte del poder político y con él los propios carteles son el poder político en México. Carlos Loret lo señaló esto hace unos días y esto generó una ostentosa respuesta de Andrés Manuel López Beltrán. También se ha hablado de que López Obrador anda en Ciudad de México e incluso se dice que en el colegio militar haciendo no sé qué trámite para su hijo más pequeño. Y para demostrarlo, pues se aporta una fotografía muy borrosa que puede ser de cualquier cosa menos de López Obrador y de su hijo en el colegio militar. Muchos creen que el silencio es prudencia, pero no. En política, el silencio en medio de un escándalo es confesión indirecta, es admitir que no tienes cómo defenderte, no tienes cómo explicar las cosas y que cualquier cosa que digas te hundirá aún más en el descrédito. Por eso, los merolicos tradicionales no quieren dar la cara. Senadores, una preguntita sobre Enrique Insunza, pero no acostumbro a dar declaraciones. sobre eso hay gente que comenta que pues usted cobra de aquí del erario público y no quiere dar una declaración al pueblo. A ver, respétame. Sí, pero Y también hay que respetar al pueblo y tiene que saber qué pasa con Enrique Insunza. No doy declaraciones. Senador Noroña, ¿usted qué podría decir de Insunza? Se ven un poco despreocupados con los señalamientos del crimen organizado. ¿Qué podría decir, senador? Hoy no viene Enrique Insunza a pesar de que dijo que iba a dar la cara. Pues hay que preguntarle a él, ¿no? Pero... Y eso explica todo. López Obrador no desapareció por accidente, desapareció porque esta crisis no la puede dominar ni manejar, porque no es una crisis simple ni una mera narrativa. Es una crisis estructural de su legado, una crisis que ostenta la estrecha relación entre política y narco en México, que ya no es solamente una corrupción aislada, es el sistema donde los políticos ya no son solo servidores públicos, sino también servidores del crimen organizado. Son autoridades legales y autoridades criminales, todo al mismo tiempo y por el mismo acto. El legado de López Obrador es una gobernanza criminal donde los intereses de la ciudadanía no son prioritarios,
sobre ellos están siempre los intereses de la La delincuencia. licenciada Rosa Isela es que se tenía que tener el diálogo con todas las familias, tienen que tener la paciencia de escuchar a cada una de las víctimas. No entendemos por qué se saca a los medios de comunicación si allá adentro no se va a mentir, no se va a simular, no se va a disfrazar algo. No entendemos el por qué no quieren que ustedes estén adentro. Los medios de comunicación son nuestra portavoz de las víctimas. La licenciada Rosa Isela se va. ¿Qué quiere decir? Que nos deja con todo, sí. Pero entonces, ¿cuáles son esas mesas de diálogo? ¿A qué nos trajeron? ¿A una mesa de fantasía? ¿A una cortina de humo para aplacar a las víctimas? Simplemente para decirnos no salgan porque hay mundial, todos los estados no hay violencia. ¿Qué es lo que dijo la secretaria? Que son en estados muy reducidos, son algunos. Es algo que yo les dije, ¿por qué con los BTS? Y no hay nada en contra, su música es genial, pero una música no nos regresa a los desaparecidos. ¿Con qué orgullo mostró Claudia Sheinbaum la reunión con un grupo coreano cuando a los mexicanos, a las víctimas de su propio estado, no nos recibe, no nos escucha, no nos atiende? ¿Cómo prepara una ciudad para un mundial? Toda la fuerza de seguridad pública va a estar enfocada a los extranjeros, dejando a un lado a nuestros niños, a nuestros ciudadanos de México en el olvido, nada más diciendo, como lo dice Clara Burgada, quédense en casa. Eso no es seguridad, eso no es justicia, eso no es lucha, eso no es atención hacia el pueblo mexicano. Y esto muestra cómo el ejercicio del poder en la 4T se ha basado en el poder del fuego, la fuerza, del dinero mal habido y de la amenaza del crimen organizado. Cuando un líder que vivía del micrófono decide callar, no es porque no tenga nada que decir. Senador, oiga, lo andan acusando sobre tener nexos con el huachicoleo. ¿Qué responde al respecto? Es porque decir algo puede destruir lo único que le queda, su legado. Y destruido hasta él mismo, sus hijos y sus socios pueden terminar, ellos sí, en una celducha perdida en Nueva York. Si te gusta, si te interesa el análisis político sin filtro, como el que intentamos, pues suscríbete a nuestro canal, danos like y ayúdanos a llegar a más y más personas. Déjanos también tus comentarios, que para nosotros son un insumo muy valioso. Muchas gracias y excelente semana.